de que hay un gran poder cuando a los ciudadanos, aplaude con ganas, mi Julio, cuando a los ciudadanos se les da poder económico y se les da margen de libertad para vivir con dignidad y satisfacer sus necesidades. Hoy nos decía Luis de la Calle, somos un país de clase media. Es una gran noticia, una clase media producto fundamentalmente del mérito y del esfuerzo. Tenemos que ofrecer certeza y oportunidad a quienes no han podido ser todavía o acceder a la movilidad social. Déjenme referirme rápidamente a la agenda social. No hay apuesta más importante para la equidad que una educación de calidad. Queremos un México justo, queremos un México igualitario, queremos un México más parejo. Tenemos que apostar a la educación. Ahí está la agenda de prevención más importante del país, en la educación, en la fortaleza de los valores, en la fortaleza de las familias. La seguridad ha ocupado una gran parte de nuestra agenda. Hoy puedo decir con convicción y fortaleza, a nombre de mi grupo parlamentario, que respaldamos sin titubeos al presidente Felipe Calderón en la batalla y en la decisiva lucha que ha enfrentado contra el crimen organizado. El presidente de México no está solo. Al presidente lo acompaña su grupo parlamentario. Hoy, sin embargo, quiero hacer un llamado muy especial. Hoy tenemos el deber y la oportunidad de fortalecer una legislación que frene la impunidad. Tal vez nada lastima tanto a los mexicanos como saber que los delincuentes pueden salir libres tan fácilmente, como saber que haciendo tanto daño pueden castigarse tan poco, como sabiendo que habiendo provocado tanto dolor puede pasarles nada o puede pasarles muy poco. Esta violencia es mucho más aguda y suele encontrar mayor complicidad cuando se trata de nosotras las mujeres. Es impostergable contar con una adecuada tipificación del delito de feminicidio en los códigos penales para salvaguardar así la dignidad de las mujeres y para evitar que se repita lo que acaba de acontecer aquí en el Estado de México, donde se optó por desacreditar el trabajo valiente de organizaciones de la sociedad civil para documentar más de 900 asesinatos de mujeres desde el año 2005, en lugar de ampliar los esfuerzos por proteger a las mujeres. Resulta muy preocupante y sin duda reprobable que el Estado de México sea la única entidad del país que no cuenta con una instancia exclusivamente dedicada y especializada en el avance y defensa de las mujeres. Acción Nacional propondrá la actualización de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para señalar con toda claridad que cada una de las entidades federativas debe crear su mecanismo institucional específico de promoción y de procuración de igualdad de género, sin que esto implique un incremento en un aparato burocrático, sino redefinir prioridades. Hoy quiero pedirle a los diputados locales de Acción Nacional que promuevan dentro de su presupuesto de egresos un rubro etiquetado para las acciones en favor de las mujeres, sujeto a mecanismos rigurosos de evaluación y de rendición de cuentas, tal como lo ha hecho la Administración Federal desde el año 2007. Los más de 900 asesinatos seguirán pesando en el Estado de México. Una resolución al margen de la ley o que aprovechó la discrecionalidad de la misma no alivia el dolor de estos feminicidios y mucho menos los resuelve. Es hora de hablar con la verdad. 10 años de gobiernos de Acción Nacional y quiero invitarlos a reconocer lo que nos falta por hacer, pero hoy quiero convocar a mi bancada a renovar el orgullo por lo que sí hemos sido capaces de construir. 46 millones de mexicanos que tenían cobertura médica hace 10 años a 93 millones de mexicanos el día de hoy. En tan solo 4 años, 9,000 estancias infantiles,
mucho más de lo que logramos o lo que se logró hacer en 6 décadas. Hoy tenemos casi 7 millones de jóvenes y niños que reciben una beca del gobierno federal. Y déjenme decirles, porque yo viví ese privilegio. Tal vez hubo muchos momentos emocionantes en mi responsabilidad en Sedesol o en la Secretaría de Educación. Uno de ellos era cuando entregábamos escrituras a las mujeres. Siempre fueron eventos muy emocionantes. Y de pronto me gustaba un poco en broma preguntarle a las mujeres, cuando ya les habíamos entregado sus escrituras de su casa, ¿qué preferían? Si preferían las escrituras de su casa o un mal marido. Y siempre todas las mujeres decían que, por supuesto, preferían las escrituras de su casa, porque les daba certeza y patrimonio. Cuando había un buen marido también preferían la casa y el buen marido, pero recuerdo en Sedesol los rostros de mujeres teniendo derechos de propiedad. Eso cambia la vida de las personas. Y en la Secretaría de Educación Pública, los jóvenes y las familias se encargarían de darme, entre otras, esta lección. Cuando dábamos becas en la SEP, venían vestidos con sus mejores ropas. Parecía que venían a un día de fiesta. Y ese día venía el abuelo y el papá y la mamá y la tía, y el papá había pedido permiso en la fábrica, y recuerdo que entregábamos las becas y se quedaban 1 hora o 2 horas tomándose fotos. Y la lección es que cuando se entrega la beca, particularmente, y es la primera beca para esa familia, ese joven no va cargando solamente sus sueños o sus libros. Ese joven lleva cargando los sueños de sus abuelos, los sueños de sus padres, los sueños de sus hermanos que no pudieron ir al bachillerato, a la universidad. Y hoy los gobiernos del PAN han logrado el mayor número de becas en la historia del país. Todo esto hay que decirlo con orgullo. Todo esto hay que sentirlo, defenderlo y promoverlo. Pero estamos claros que tenemos que hacer más. Yo hoy quiero, para terminar, invitarlos a ustedes, invitar a todos los mexicanos que se sientan parte de este espíritu de construcción. Como decía Carlos Castillo Peraza, debe prevalecer el diálogo y la concertación, con base en acuerdos concretos y verificables, por encima de la política del todo o del nada. Quiero convocar a una agenda mínima de acuerdos para el país. No importa quién gane o quién pierda, no importa si es tiempo de elecciones o no, o le damos a México lo que México requiere, o nos reclamará esta y todas las generaciones. Yo sé que en la política hablar de amor no es ni una constante y ha dejado de ser una costumbre. Pero no quiero olvidar este día, en esta sesión tan importante, cuando mi hija más pequeña, siendo mucho más pequeña, 4 o 5 años de edad, llegó un día y me dijo, ¿verdad que amar a México es no tirar basura? Yo creo que es momento de volver a amar a México. Y amar a México no en una dialéctica vacía o falsa, en un discurso solamente de compromiso. Yo quiero invitar a mi bancada a reenamorarnos de México, a hacer lo que tenemos que hacer sin miedo, hacerlo con audacia, hacerlo con pasión. Es el tiempo de ir a escuchar a la gente, es el tiempo del ciudadano, es el tiempo del ama de casa, es el tiempo del taxista, es el tiempo del pequeño empresario, es el tiempo del joven que sueña que este es el país de las oportunidades, es el tiempo de la mamá que ha trabajado toda la vida para que su hijo sepa más que ella, para que sea más feliz que ella, para que tengas menos miedos de lo que nosotros hemos tenido. Muchos de ustedes me han pedido acompañarlos a su distrito. Muchas de ustedes me han sugerido hacer giras de trabajo en sus estados. Hoy me vengo nuevamente a comprometer con mi bancada. Algunos los he acompañado, pero es mucho más lo que nos falta por hacer. Hoy vengo a comprometerme con mi bancada. Hoy le vengo a pedir a cada diputada y diputado de mi bancada que vayamos juntos a caminar nuevamente a México. Hoy les vengo a pedir que vayamos a escuchar a la gente.
Se nos cuestiona y se nos critica todos los días a los diputados porque no estamos cerca de la gente, porque no sentimos su corazón, sus sueños, sus frustraciones, sus anhelos, porque aquí afuera hay un México posible, que tenemos que imaginar, que tenemos que construir, porque no podemos darnos permiso de desaliento ni tampoco de desesperanza, porque tenemos que ser las voces de quienes no tienen voz, porque tenemos que ser las voces de quienes votaron por nosotros, pero tenemos que ser las voces también de quienes no votaron por nosotros, pero creen en ese México posible. Yo sí creo en ese México posible y por eso quiero caminar al lado de ustedes cada rincón del país. Quiero que vayamos a escuchar a la gente, quiero que le vayamos a dar aliento, quiero que le vayamos a decir que México sí tiene salidas, quiero que le vayamos a decir a los mexicanos que podemos lograr lo que hoy parece imposible. Quiero que le vayamos a decir que lo que sucedió en Brasil puede suceder y está sucediendo, que lo que sucedió en Colombia podemos ser capaces de hacerlo y de hacerlo mejor, que seamos jugadores mundiales, que no dejemos pedazos de orgullo en nuestra historia. Hoy vengo a convocar a mi bancada, a retomar con orgullo y compasión las convicciones del PAN, esas convicciones de dignidad, de inclusión y de luchar sin tregua por este México posible. Recuerdo en el Estado de México, orgullosamente soy mexiquense por adopción. A mí me sacó a las calles Maquío, nunca antes había salido a las calles. No quiero olvidar a Maquío en el puente de las Torres de Satélite, diciéndonos a toda esa gente que habíamos paralizado el periférico, que tal vez no ganara la presidencia de la República, pero iba a ser un agujero de su tamaño para que por ahí cruzara la democracia. Maquío hizo un agujero de su tamaño, vaya que tenía tamaños, y hoy es el momento de responder. ¿Qué le vamos a decir cuando abramos nuestro closet, a nuestro traje de jóvenes cuando queríamos y creíamos cambiar el mundo? ¿Cómo le respondemos a nuestro traje de militante panista? Que como algunos de ustedes me decían, Norma Leticia, soy panista desde los 14 años de edad. Otros no somos panistas con credencial, pero fuimos panistas mucho más tarde. Y me alienta saber que a don Luis H. Álvarez tardaron 21 años para darle su credencial. Y saber que hoy el PAN está más ágil que cuando don Luis H. Álvarez para darle su credencial. Termino con esta reflexión que en una ocasión me compartió don Luis. Quiero terminar con don Luis, porque para mí es mi inspiración más importante en el PAN. Ese es el PAN que yo amo, el PAN de don Luis H. Álvarez. El PAN que cuando pasamos en la esquina de Eberto Castillo me dijo, todavía extraño a mi amigo Eberto, no debió de haberse muerto tan joven, me dejó solito muchos años. Ese es el PAN que yo amo, el de don Luis, el que no tiene miedo a la inclusión, el que fue a las comunidades zapatistas, el que hoy fue al velorio de Samuel Ruiz, el que no tiene miedo a hablar con todos y no por eso pierde ni rompe sus convicciones. Amo el PAN de don Luis H. Álvarez, que en una junta de trabajo con el presidente de la República, unos se quejaban de una cosa y otros nos quejábamos de otras, y don Luis H. Álvarez hizo un silencio inolvidable y dijo, yo no me quejo de nada, en todo caso pido perdón en esta mesa si he dejado de hacer algo que me correspondía. Yo amo el PAN de don Luis H. Álvarez, ese que llegó al Zócalo caminando y me dijo, cuando llegué al Zócalo, Josefina, nadie estaba para esperarme, pero tuvo que haber zócalos vacíos para después tener que haber zócalos llenos. Ese es el PAN que hoy nos convoca, ese es el PAN que hoy nos mueve. Vayamos a mover las almas de los panistas y de los no panistas. Vayamos a hacerlo con espíritu genuino y con trabajo. Es el tiempo de no tener miedo, es el tiempo de creer y construir el México posible. Gracias a toda mi bancada. No puedo más que darles gracias por todo lo que me han enseñado y reiterar mi orgullo por ser panista y compartir con ustedes el alma y la pasión de esta nación. Estoy segura que los mejores tiempos de México apenas están por venir y aquí
los estamos construyendo. Enhorabuena y muchas felicidades.